a 2 milimol por litro. Y siguiendo con la misma información, en este segundo gráfico tenemos los fallecidos, de los que se clasificaron en los que tenían shock y los que no tenían shock, con 38% de fallecidos en aquellos que tenían shock y altos niveles de lactato. Por lo tanto, tomamos conciencia que el lactato sigue siendo un marcador pronóstico de estos pacientes. Aquí en el gráfico de la derecha tenemos la probabilidad de supervivencia que va disminuyendo con las horas drásticamente si el lactato se encuentra elevado. Entonces, por cada hora de retraso en la normalización del lactato, aumenta la mortalidad de los pacientes en un 7%. Ahora les pongo un ejemplo. Tenemos un paciente con un shock séptico que presenta un lactato de 4 milimol por litro, que tras recibir fluidos y vasopresores las dos primeras horas, resulta en una disminución del lactato al 30% y se logra normalizar su presión con una PAM de 68 milímetros de mercurio, pero tenemos un llene capilar de aproximadamente 5 segundos y el paciente aún presenta un score de Mottling de 3 de 5 puntos. Entonces, ¿tendremos el shock resuelto? Y esta es una de las problemáticas que pretendemos resolver en esta ponencia. Entonces, cuando, por ejemplo, monitoreamos el gasto cardíaco, frecuentemente lo confundimos con el flujo de sangre que llega a los tejidos. Y es por eso muy importante hacer esta diferencia. Siempre que hablamos de macrocirculación o de macromodinamia, nos referimos a los valores que observamos en los monitores de cabecera del paciente, o en el caso que tengamos un monitoreo hemodinámico, a los valores que esos monitores nos muestran. Esto generalmente se refiere a lo que pasa en los grandes vasos, donde lo que principalmente afecta la hemodinamia son la frecuencia cardíaca, la contractilidad del corazón, la volemia y el tono vasomotor, que son los factores que nosotros queremos normalizar ante los pacientes en shock. Sin embargo, el oxígeno que se transmite por las arterias va a las prearteriolas, a las arteriolas, que ya regulan el flujo sanguíneo. No sé por qué me aparecen unos rayas aquí, no sé si será alguien que está rayando mi pantalla. ¿Lo puedes ver tú, Yolanda? ¿O se ve bien la Sí, diapo? ahorita voy a comunicar para ver qué es lo que está pasando. Sí, no, no sé por qué aparece, pero bueno, les sigo comentando. Entonces, teníamos este flujo de oxígeno que va a través de las prearteriolas, las arteriolas, que ya regulan el flujo sanguíneo y que tienen menos de 100 micrones de diámetro. Y finalmente llega a los capilares, donde se realiza este intercambio de oxígeno con las células de los tejidos. Por lo tanto, lo que sucede en este nivel, donde están los capilares, es lo que llamamos la microcirculación o micromodinamia. ¿Cómo llega este flujo de sangre donde se extrae el oxígeno para poder mantener funcionales los tejidos? Entonces, sabiendo cuál es la diferencia, tenemos que hablar del concepto coherencia hemodinámica. ¿Y qué nos dice? Que hay una respuesta sincronizada entre la macro y la microcirculación cuando hay algún agente patógeno, y entonces refleja un estado de enfermedad. Sin embargo, en la normalidad ambas están desacopladas, ya que para mantener un flujo constante a los tejidos, la microcirculación posee mecanismos de autorregulación que se activan dependiendo de las demandas metabólicas que tienen esos tejidos. Entonces, cuando estamos ante un shock y, por ejemplo, hay una hipotensión marcada, los mecanismos de autorregulación son insuficientes para poder compensar estas perturbaciones hemodinámicas. Por lo tanto, se alinea la microcirculación a la macrocirculación y se establece esta coherencia hemodinámica en que si yo mejoro lo macro en las primeras horas del shock con expansión de volumen, con vasopresores, inótropos, incluso con transfusiones de glóbulos rojos, la microcirculación también va a mejorar. Y de aquí entonces nace el concepto que es el principal objetivo hemodinámico, que es el mantenimiento de la perfusión. Y bueno, cuando ya ha sucedido esto con las horas, podremos apreciar nuevamente una coherencia que nos puede indicar, en el mejor escenario, que hay una mejoría tisular
O en un segundo escenario, que ya los tejidos no pueden extraer más oxígeno, que ya hay establecida una disfunción en la mitocondria, provocando a la larga una hipoxia tisular. ¿Qué es lo que pasa eh, en este mundo tan microscópico? Bueno, y es que la microcirculación que podemos apreciar en esta imagen, donde aquí está la microcirculación y aquí está el tejido, que está revestida por una sola capa, que no es como las arterias grandes que tienen tres capas, sino que esta tiene una sola. Y esta, que es el endotelio, se recubre además por algo que se llama el glicocálix, que es una membrana mecanoconductora. Entonces, cuando hay episodios de shock, el principal blanco a atacar es el endotelio. Y es aquí donde se originan todos los problemas, puesto que al presentar el shock, naturalmente aumenta la extracción de oxígeno en los tejidos, aumenta el estrés oxidativo, hay una cascada inflamatoria y todo esto lleva a una disfunción endotelial. Se alteran las vías del óxido nítrico, se secretan endotelinas, entonces vamos a provocar que algunos capilares estén vasodilatados, otros estén vasocontraídos, hay una deformidad de los glóbulos rojos, entonces hay algunos que pueden pasar por algunos capilares y otros que no, y esto hace que no puedan llegar a todos los capilares, provocando una hipoxia en ciertos sectores. También, aquí como aparece en la imagen, se va perdiendo el glicocálix, o sea, la membrana que recubre este endotelio, provocando fugas capilares, hay edema tisular, hay anomalías, perdón, de la coagulación y una mayor interacción de leucocitos con el endotelio. Entonces, esto va formando una capa más gruesa que provoca que haya un flujo heterogéneo, o sea, diferente en varias situaciones. Y eso además produce que algunos capilares se ocluyan, y esto sumado a que hay mayor edema, como muestra aquí la imagen, hay mayor edema, el leak capilar, y esto impide que el oxígeno pueda difundir a la célula, no se pueda extraer y por lo tanto este tejido se hipoperfunde y a la larga se termina en hipoxia celular. Entonces, como ya sabemos lo que ocurre a nivel micro, primero vamos a empezar viendo la normalidad, donde la sangre arterial nos da una entrega del 100% de oxígeno recién intercambiado en los pulmones, lo que es repartido a través del gasto cardíaco a los órganos del cuerpo, donde solamente se consume el 25% y el otro 75% queda como una reserva. Pero cuando existe esta insuficiencia circulatoria aguda o estado de shock, el consumo de oxígeno rápidamente supera la oferta que tenemos. Entonces se va perdiendo este equilibrio y esto simbolizado numéricamente está la saturación venosa, poniendo en riesgo al paciente y llevándolo a un estado de hipoxia. Entonces aquí tenemos los determinantes de cada parte y en el caso del DO2 tenemos que los determinantes dependen del gasto cardíaco, de la hemoglobina y de la saturación de oxígeno. Y lo mismo ocurre con el consumo, solo que aquí agregamos la saturación en sangre venosa. Entonces, desde los inicios se ha visto cómo el choque es reconocido por el aumento del lactato, por la disminución de la perfusión tisular en sus tres ventanas, como la perfusión periférica, el compromiso de conciencia o la alteración de la diuresis, y que el único signo que nos termina de evidenciar el shock es la hipotensión arterial, cuando ya antes han fallado todos los mecanismos de compensación. Y por debajo de todos estos signos siempre han habido alteraciones microcirculatorias que aparecen, pero que más adelante podemos ver cómo las podemos apreciar. Aquí tenemos un resumen de los tipos de shock basados en sus cuatro mecanismos. Tenemos en el shock distributivo, aquí donde se encuentra el anafiláctico, el séptico y el neurogénico, donde hay una liberación de mediadores inflamatorios y citoquinas que provocan efectos vasodilatadores y es el único donde el gasto cardíaco se encuentra alto y esto lo hace para poder compensar, por lo que el problema principal está aquí, en los vasos pequeños, o sea, en la parte de los capilares, arteriolas y vénulas.
En el choque hipovolémico, la precarga está disminuida, por lo tanto hay problemas con el volumen que se está perdiendo por alguna causa. Aquí también tenemos el gasto cardíaco que está bajo. Perdón. Aquí tenemos el shock cardiogénico, donde hay una contractilidad que está alterada, por lo que el problema está en la bomba. Y en el shock obstructivo tenemos una poscarga aumentada, o sea, los problemas están en los vasos principales que nos impiden poder inyectar la sangre hacia el cuerpo o hacia los pulmones. Entonces, en estos últimos tres tipos de shock, el gasto cardíaco se encuentra disminuido. Ahora, cuando el shock ya está instalado, lo que debemos hacer en los pacientes es poder optimizar el transporte de oxígeno y poder bajar el consumo. Entonces, por ejemplo, para optimizar este transporte, a este paciente le vamos a dar fluidos para aumentar su volumen, le vamos a dar drogas vasoactivas para vasocontraerlo y que el líquido no pase al intersticio, le vamos a aportar oxígeno adicional o incluso le vamos a transfundir glóbulos rojos para poder transportar más oxígeno. Y en el caso del consumo de oxígeno, para poder disminuirlo tenemos que frenar ese metabolismo acelerado. Le tratamos de bajar la fiebre a los pacientes, los sedamos para poder adaptarlos al ventilador, ya que la asincronía aumenta el consumo. Y por ejemplo, en los pacientes neurológicos hay que prevenir las convulsiones, ya que estas también aumentan el metabolismo cerebral. Y bueno, como tenemos aquí un desbalance de este transporte y consumo de oxígeno, esto se refleja en una saturación venosa menor a 70%. Bueno, entonces, como ya sabemos lo que ocurre en el shock, para empezar a tratarlo nos tenemos que guiar por una cantidad determinada de parámetros, lo que vamos a separar en macrohemodinamia y microhemodinamia. Y entonces en la macrohemodinamia tenemos lo que son los parámetros globales y es la monitorización hemodinámica básica, lo que vemos en el monitor de los pacientes. Y también tenemos los parámetros específicos, donde vemos la monitorización de la precarga cardíaca, con parámetros estáticos a respuesta a fluidos, también dado por los nuevos parámetros dinámicos. Y en cuanto al gasto cardíaco y la contractilidad, todo esto corresponde ya a lo que se llama monitoreo hemodinámico avanzado. Y por el otro lado, podemos ver la microhemodinamia con todos los parámetros de perfusión que también vamos a analizar más adelante. Entonces, generalmente, cuando tenemos un paciente que está en shock, este ha sido trasladado a una UCI, donde tiene conectado un monitor de cabecera, se le controlaron exámenes, se pudo determinar la perfusión clínica, le realizamos las primeras medidas como volemizarlo, iniciarle drogas vasoactivas, bajarle la fiebre, ponerle oxígeno para poder optimizar el transporte y bajar el consumo, pero mi paciente sigue empeorando y no mejora. Entonces es ahí cuando para poder tratarlo necesitamos información adicional que nos puedan aportar otros dispositivos y monitores, y a esto es lo que le llamamos el monitoreo hemodinámico avanzado. Y para guiar el tratamiento, siempre tenemos que tener en cuenta este algoritmo que nos muestra que la forma de poder optimizar la entrega de oxígeno es a través de la manipulación del gasto cardíaco. Y lo que vamos a aumentar no va a ser la frecuencia, sino el volumen sistólico. Y este dependerá principalmente de la precarga, que va a ser optimizada con volumen, que requerimos vasopresores o inótropos con tal de poder mantener esta entrega adecuada de oxígeno al cuerpo. Ahora, la resucitación con fluidos es el primer paso en el manejo del shock circulatorio. De hecho, el 50% de los pacientes responde a los fluidos. Siempre fueron ocupados los parámetros estáticos, tales como la PVC, la presión de capilar pulmonar, para ver el efecto de los fluidos en el paciente. Pero se vio que estos dependían de qué parte de la curva de Frank Starling se encontraban y cómo estaba la contractilidad de ese corazón. Y de eso dependía si este paciente respondía o no a los fluidos. Pero nosotros poníamos fluidos y después se daban cuenta si funcionaba o no.
Entonces, desde ese entonces nacen los parámetros dinámicos, donde sé que viene una ponencia más adelante, donde van a poder estudiarlos en detalle, pero que como sistema aprovechan las perturbaciones fisiológicas para poder anticiparse a saber si el paciente va a responder o no a fluidos sin dárselos. Aquí solamente los menciono, hay dos tipos de los cuales dependen de las perturbaciones que provoca la ventilación mecánica, algunas que se miden a través de la curva de línea arterial, otras de las mediciones a través de ecocardiografía y por último las maniobras que redistribuyen el fluido del mismo cuerpo como lo es la elevación pasiva de extremidades. Y los primeros, por supuesto, están sujetos a cierto tipo de limitaciones, como la presencia de arritmias, el tórax que está abierto, presiones intraabdominales elevadas, etcétera. Y bueno, aquí tenemos un resumen del monitoreo hemodinámico avanzado clasificado de acuerdo a su invasividad, donde los principales son el catéter de arteria pulmonar como el gol estándar y luego la termodilución transpulmonar, puesto que todos los otros sistemas ya usan como referencia estos dos anteriores para poder comparar cuál es la precisión que tienen estos nuevos dispositivos. Ahora, cada vez se ocupan más los mínimamente invasivos que nos dan parámetros como el gasto cardíaco, la función cardíaca, parámetros dinámicos y otros que nos van a ayudar a optimizar esta macrohemodinamia. Y en el caso de los no invasivos, estos se encuentran validados en pacientes que están sanos, que por ejemplo son sometidos a cirugías complicadas como bypass coronario, cirugías de revascularización, puesto que en pacientes choqueados, como hay hipoperfusión periférica, tienen muchos problemas para poder dar con precisión un resultado que nos pueda servir. Ahora pasaremos a revisar la microhemodinamia, donde lo primero es ver la perfusión clínica, o sea, revisar el estado de conciencia del paciente, valorar su diuresis y la perfusión periférica. Entonces sabemos que en la sepsis hay una redistribución del flujo sanguíneo hacia los órganos que son nobles por una actividad simpática que es compensatoria. Por lo tanto, en el territorio cutáneo ocurre una vasoconstricción que disminuye la perfusión a nivel periférico. Y el primer parámetro de perfusión periférica es el gradiente de temperatura central periférica, donde vemos que los pacientes choqueados enfrían aquí sus extremidades por la redistribución de flujo, lo que se ve bien en este mapa de temperaturas. Y es un signo fácil de evaluar, sin costo y solo lo obtenemos tocando al paciente. Y en búsqueda de estudiar la microcirculación en la sepsis, esta investigación hindú de este año tuvo como objetivo correlacionar las diferencias entre la temperatura corporal central y la periférica mediante un sistema que se llama la termografía infrarroja, que son estas imágenes de acá abajo, con la mortalidad y la gravedad de la sepsis. Entonces, los pacientes que llegaban al servicio de urgencia le realizaban estas mediciones en las cuatro extremidades y después de 3 horas de reanimación y cada día por 28 días, encontrando que había gradientes de temperatura entre el centro y la rodilla o entre el centro y los dedos del pie. Ambos se correlacionaban con la mortalidad a los 7 días. Y además vieron que este tipo de sistema de termografía infrarroja podía evaluar muy bien la microcirculación. Pero, como les contaba, este gradiente central de temperatura, de repente no necesitamos tener algo tan avanzado para poder utilizarlo, sino que simplemente hacer una valoración del paciente bien exhaustiva. Como segundo punto tenemos el score de Mottling, que se estima de 0 a 5 puntos según el moteado de la rodilla, partiendo desde el centro hacia la periferia. Y este es esta coloración violácea que se produce por la reducción del flujo sanguíneo en los pequeños vasos secundarios a todas estas alteraciones heterogéneas que ocurren en la microcirculación. Aquí también las podemos observar.
Entonces, en este estudio realizado en un hospital de Francia el año 2020, se buscó cuál era la correlación entre el score de Motley y la termografía que vimos recién. Y incluyeron pacientes que estaban diagnosticados con shock séptico y que requirieron el uso de drogas vasoactivas. Entonces también se tomaron estos datos de variables hemodinámicas, el score y el lactato, recopilando datos al ingreso y a las 6 horas. Y lograron apreciar que los pacientes con más score de Mottling tenían altos niveles de lactato. Por lo tanto, recomendaron que era un buen parámetro para poder evaluar la alteración de la microcirculación. Ahora, como tercer punto, tenemos el tiempo de higiene capilar, que es otro parámetro que ha tomado una gran relevancia, puesto que se altera desde etapas muy tempranas. Y esto permitió realizar estudios como el Andrómeda Shock, que lograron demostrar su uso, que también podría guiar la reanimación de los pacientes en shock. De hecho, la idea de este ensayo multicéntrico que se realizó en 28 UCIs en 5 pacientes era determinar si la reanimación dirigida por la perfusión periférica a través de la medición del tiempo de higiene capilar en comparación a la reanimación guiada por lactato era más efectiva en poder reducir la mortalidad. Y se concluyó que no habían diferencias estadísticamente significativas, pero que además todos estos pacientes reanimados por la perfusión periférica lograron tener una reducción de la mortalidad en un 8%. Por lo tanto, su uso está al mismo nivel de la importancia clínica que el lactato, pero su uso debe ser totalmente estandarizado, porque podría haber algún riesgo interobservador. Entonces, la idea es que todo el mundo lo pueda evaluar de una misma forma. Aquí en el estudio se hizo a través de de un vidrio de laboratorio que se aplicaba en la falange en la zona ventral por 10 segundos hasta que se volvía blanco y luego se contaba con un cronómetro cuánto se demoraba en volver a su color normal. Entonces, este es un buen parámetro que nos dice que si no tenemos un lactato disponible, nosotros podríamos guiar la reanimación a través de la perfusión periférica específicamente con este tiempo de higiene capilar. Ahora, en cuanto a los parámetros de laboratorio que nos hablan indirectamente de la perfusión, el lactato es producto del metabolismo anaeróbico que requiere producir energía rápidamente a partir de la glucosa, secundario a que ya no hay un aporte eficiente de oxígeno. Y es uno de los parámetros más importantes, hemos hablado casi toda la clase de él, y es porque guía la reanimación en la mayoría de las guías clínicas que existen. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que nosotros cuando reanimamos al paciente que alza el lactato por hipoperfusión, o hay que ver que este lactato sea hipóxico, porque también existe un tipo de lactato que no es hipóxico, que se secreta por hiperadrenergia, por hipermetabolismo, porque hay inflamación o porque hay falla hepática. Y este tipo de lactato eh, se mantiene alterado y elevado muchas veces y no responde al flujo. Por eso es siempre bueno observar las tendencias de estos valores, ver si es que el aumento de su producción o si su alza no disminuye por otros problemas, como por ejemplo por el aclaramiento o la eliminación. Y de acuerdo a la evidencia, entre más rápido baje el lactato, mayor es la probabilidad de sobrevida en los pacientes con shock. Incluso si se reanima a las 24 horas de desfase, también hay éxito en la terapia. Pero se evidenció que cuando ya el lactato lleva elevado más de 72 horas, los pacientes no tienen tanto éxito. Ahora, sus niveles estratifican el riesgo de los pacientes en conclusión. Y de hecho, en la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis del año 2021 nos recalca que el control del lactato debe ser seriado a las 3 horas y desde ahí cada 6 horas. El segundo parámetro es la saturación venosa de oxígeno, el cual vimos en la balanza al inicio de esta presentación y que refleja el balance que existe entre el consumo y la entrega de oxígeno. También se utiliza como un parámetro de reanimación, pero debemos asociarla siempre a otro parámetro.
Entonces, cuando la saturación está menor a 70% es porque hay un aumento del consumo por dolor, por fiebre o una baja entrega, por ejemplo, cuando hay un bajo gasto cardíaco o hay anemia o hay hipoxia. Cuando la saturación es mayor a 70, puede ser porque hay un aumento en la entrega por aumento del gasto cardíaco o porque hay bajo consumo. O sea, tenemos un paciente sedado, tenemos a un paciente con bloqueo neuromuscular. Aquí en esta imagen podemos recordar cuáles son las saturaciones venosas del cuerpo, donde vemos que en el corazón es donde más se ocupa el oxígeno, por lo tanto la sangre venosa tiene menor concentración de oxígeno, que la vena cava inferior trae un 80% y que el cerebro ocupa mucho más que el miembro inferior. Y en el fondo el corazón recibe una saturación más o menos de 65% y que nosotros extrapolamos a la saturación venosa central que se toma desde el lumen distal del catéter venoso central. Y el último parámetro de perfusión es el delta o la diferencia de CO2 arteriovenoso que nos refleja el metabolismo anaeróbico celular. ¿Cómo se establece este metabolismo? Y es porque como hay una degradación masiva de ATP en la célula, porque necesitamos producir glucosa y hacer este metabolismo anaerobio, se produce 3 veces el CO2 de lo normal y este se va acumulando a nivel tisular. Por lo tanto, como también hay edema, porque hay un leak capilar, como vimos al principio, si no difunde el oxígeno, también le cuesta difundir al CO2. Entonces, este se va acumulando y cuando logra estar en la sangre venosa tiene mucho más CO2 que la sangre normal. Por lo tanto, este delta aumenta cuando lo tomamos en los gases. Y en esta revisión sistemática del 2017 ya se estableció que el delta CO2 se correlacionaba con una baja saturación venosa y altos niveles de lactato, por lo tanto, también servía como un parámetro indirecto de perfusión tisular. Y ahora nos vamos a adentrar en cuál es el monitoreo de la microcirculación directa. Y la verdad es que la microcirculación sublingual ha sido la más estudiada desde hace algunos años. No Es, es el basurero. es una mucosa eh, Basurero. como un sitio ideal donde se utiliza un videomicroscopio portátil porque es fácil de acceder y tiene una rica vascularización. Y de hecho la lengua comparte el mismo origen embriológico que el intestino, entonces uno tiende a pensar que la puede extrapolar a las otras partes del cuerpo. Entonces cuando esta mucosa está alterada, nosotros pensamos que hay un deterioro de la perfusión tisular o microvascular y esto se asocia entonces a un peor pronóstico. De hecho, aquí en las flechas podemos ver que hay una disminución en los capilares y heterogeneidad en el flujo, como aquí es la parte normal. En 1999, de hecho, se había introducido la primera versión de espectrofotometría ortogonal polarizada, donde es una luz de color verde que se acopla a este videomicroscopio para poder realizar estas imágenes. Y después, en el 2019, aparece este sistema de CDF llamado sistema de campo oscuro lateral, que ocupa también un microscopio un poco más elaborado, pero tiene y proyecta las mismas imágenes, esta vez en una videocámara. Y estas imágenes permiten visualizar cuáles son los capilares que están perfundidos, permite ver cómo está el glicocálix, midiendo cuál es la parte permeable y si esta parte permeable permite el paso de los glóbulos rojos. Y aparece después, con los años, la tercera generación de imágenes, que es el IDF, imágenes de campo oscuro incidente, que en el fondo es una versión mucho más moderna, pero hacen y realizan lo mismo. Y por otro lado, tenemos el NIRS o espectroscopía cercana al infrarrojo, donde se mide la atenuación de una luz que se emite en el espectro cercano al infrarrojo y que determina los cromóforos como la hemoglobina presentes en los vasos que son muy pequeños, que tienen 1 milímetro de diámetro. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de este tipo de monitoreo? Primero, nadie tiene disponible estos equipos. Debería poder haber mucha capacitación necesaria
y es muy dificultoso poder adquirir estas imágenes. Otra limitación es que solamente se ha estudiado la microcirculación sublingual, entonces no se sabe si se puede extrapolar esto a otros órganos. No hay objetivos definidos de cuáles son estas variables microvasculares que hay que ver en estas imágenes, ni terapias que sean específicas para poder controlar esto. Entonces solamente las podemos tratar de manera indirecta. Entonces yo solamente se los coloco para que ustedes puedan ver que existen, pero todavía esto no se puede agregar a los algoritmos que tratan a los pacientes en shock. Ahora, ¿cuál es el rol de la enfermería y de todos los colegas aquí que pude conocer cuando fui a Perú? Y los agrupé de la siguiente forma. Primero, reconociendo el paciente en shock, reanimándolo en una primera instancia, reconociendo cuáles son los signos de hipoperfusión, en el manejo de los dispositivos de monitoreo hemodinámico y recontrolando estos parámetros de hipoperfusión durante las horas en cada turno. Tenemos entonces, dentro de la reanimación del shock, todo lo que es el manejo de vasopresores, manejo de inótropos, administración de fluidos, control de exámenes, administración de antibióticos, evaluar si hubo respuesta o no al tratamiento. En cuanto al manejo de los dispositivos, el control del gasto cardíaco, ahí, por ejemplo, cuando tenemos los dispositivos de termodilución, las termodiluciones las hacen las enfermeras. Entonces ellas controlan cuánto es el bolo, cuánto es el tiempo, cuántas repeticiones, obtienen esos valores y tienen el conocimiento necesario para poder interpretar cuáles son los valores que obtenemos. También vamos a obtener parámetros dinámicos, parámetros estáticos, resistencias. Tenemos que ver cómo funcionan estos dispositivos y la toma de muestra y estar alerta ante las posibles complicaciones que pudiera tener este paciente. Entonces, todo esto lo maneja la enfermería. Vamos a valorar la perfusión, hoy puse perfusión cerebral, pero es tisular. Vamos a valorar perfusión renal, cómo está la diuresis, cómo están estas alteraciones de conciencia. Generalmente un paciente que está choqueado puede ser un paciente que de repente o está soporoso o se agita de la nada, porque hay un proceso inflamatorio o una bacteremia que está afectando el cuerpo y que activa zonas del cerebro que hace que uno responda con una alteración del estado de conciencia. También tenemos la perfusión periférica, como vimos el llene capilar es un excelente comparador en comparación con el lactato. Tenemos el score de Motley, tenemos los gradientes de temperatura. También tenemos el control seriado de los parámetros de hipoperfusión, como son la toma del lactato, ya sabemos cuál es su importancia, del delta de CO2, de las saturaciones venosas, que si no tenemos un catéter de arteria pulmonar para tener una mixta, podemos hacerlo a través de un catéter venoso central. Entonces, como vemos, casi todo lo que es la reanimación de un paciente en shock, el control de la macro y la microhemodinamia, es trabajo de enfermería, principalmente. Y en esta imagen podemos ver cómo se podría integrar todo el monitoreo. Tenemos el monitoreo hemodinámico estándar, el avanzado y la monitorización de la microcirculación junto con la macro. Y si miran con detalle, dos esquemas son solamente realizadas por los médicos, la ecocardiografía y la microcirculación sublingual, pero todo el resto de intervenciones son realizadas por la enfermera. Por lo tanto, nosotros cumplimos un rol muy importante en el manejo de estos pacientes que están en shock, sobre todo en su valoración. Y la valoración cuando hemos implementado ciertas intervenciones. Entonces, ¿cuáles son los mensajes finales? Que la macro y microcirculación deben ser optimizadas en el shock, que la macrohemodinamia contempla parámetros que son globales, que incluyen los signos vitales, que incluyen el monitoreo hemodinámico avanzado, que incluyen los parámetros dinámicos que nos predicen la respuesta a los fluidos, que la microhemodinamia se mide a través de parámetros que son indirectos, la perfusión periférica, la clínica y los parámetros de laboratorio, siendo el lactato el más importante. Existen herramientas para poder medir la microcirculación en forma directa, pero que no han sido incorporados aún a los algoritmos formales
y se continúan en proceso de investigación. Y que la enfermería en este caso es clave en valorar la macro y la microcirculación, ya que observa a todos los pacientes, actúa con las medidas que uno sabe como enfermera, interviene cuando le han dado indicaciones y va a poder valorar en este paciente cómo han resultado estas medidas. Así que muchas gracias por su atención. Yolanda, estás muteada. Ahora sí, Muchas gracias. ¿Sí? ¿Me escucha? Ya, sí. muchas gracias, Magister Caro. Bueno, vamos a revisar si hay preguntas en el chat. Eh, no hay ninguna pregunta. Y por la premura del tiempo, también vamos a continuar con la siguiente ponencia. Agradecida de su participación y esperamos contar con usted en futuros cursos que puedan haber. Sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya.